Buenas tardes, días o noche. Nosotros le hablaremos de la terapia psicoanalítica con adolescentes. Los integrantes del equipo son Nava González Raúl, Álvarez Sandoval Cindy y Juárez Pérez Magui Aranza. Empezaremos hablando de la entrevista con el adolescente, pero no de cualquier entrevista, de la primera entrevista. Todo proceso terapéutico se inicia en el momento en el que el paciente se da cuenta de que necesita ayuda para aliviar sus angustias, sus dolores emocionales y otros síntomas. Un antecedente importante del primer contacto con el psicoterapeuta es la forma de realizar la cita. Dicha cita la realizan los padres de los adolescentes, ya sea adolescentes tempranos o adolescentes. Ellos son los que tienen el primer contacto con el psicoterapeuta, ya sea por teléfono o por otro medio. La forma de llegar al consultorio y de entrar a la sala de espera son también elementos que sirven al paciente para calmar o incrementar la ansiedad propia de este primer encuentro. Observar. La observación directa que el psicoterapeuta realiza es con la cual va a obtener muchos datos. Esta observación proporcionará los primeros datos de la conducta preverbal del paciente, la forma en que se peina, las cejas, los ojos, su mirada, su apariencia, su lenguaje, entre otros. En algunos adolescentes la forma de vestir depende más de los padres que de ellos mismos. Conversar. El entrevistador pregunta la causa de consulta, dando total libertad al adolescente para expresar cómo lo desee. Se pueden realizar preguntas no sugestivas, dilemáticas, sugestivas positivas, sugestivas activas, neutras. De tal manera también en el desarrollo de la entrevista se pueden usar preguntas proyectivas, de guía, espejo, abiertas y cerradas. Escuchar. El psicoterapeuta sabe que en las palabras del paciente hay un contenido manifiesto y uno latente. Por tal razón, debe estar atento tanto a lo que calla como a lo que dice. Investigar. De esta manera, nuestra labor de investigación se vuelve científica. Tratamos de explicarnos el comportamiento global del adolescente sin descuidar los orígenes biológicos, psicológicos, sociales que lo conforman. El saludo sirve para expresar la cortesía y el interés del psicoterapeuta en quien lo consulta. El lugar de la entrevista. Los muros del consultorio deben ser de colores que no cansen y de tonos mate. El rapport es fundamental ya que por medio del contacto emocional con el adolescente se propicia que este último se exprese con confianza y seguridad. La aceptación y la actitud alentadora, una forma útil de comenzar la primera sesión. Terminación de la primera entrevista. Debe terminar cuando el psicoterapeuta considere tener la información completa. Este apartado cuenta con varios aspectos que en la mayoría le corresponden al psicoterapeuta. Por ejemplo, el lugar que sea adecuado, el horario y el número de sesiones, la duración de las sesiones, que son de 45 a 50 minutos, la frecuencia de las sesiones y la forma de pago también son elementos que quedarán fijados antes de iniciar el tratamiento. Debe quedar implícito en el contrato si la psicoterapia será individual o grupal. Si en su defecto es individual, nadie podrá ocupar su hora en caso de que dicho sujeto no pueda asistir a la terapia. De igual manera debe de quedar claro que los padres forman parte de dicho tratamiento. Existen diversas teorías sobre la motivación que van desde tipos emotivos, fisiológicos, de interacción con otras personas o de experiencia. También otro habla sobre jerarquía de necesidades. Igual comienza con fisiológicas, necesidades de seguridad, de necesidades sociales o de pertenencia y de autorrealización personal.
Freud habla de 3 características del instinto: la finalidad, el objeto y la fuente. En la adolescencia hay diversas tareas por resolver, las cuales se vuelven motivaciones. Estas tareas varían en relación con cada una de las etapas. En la preadolescencia no se distingue objeto amoroso ni meta instintiva. Durante la adolescencia temprana, la tarea principal es la identificación con el padre del mismo sexo. En el periodo de la adolescencia propiamente dicha, las tareas principales son la posibilidad de relaciones heterosexuales. En la adolescencia tardía, las tareas primordiales son la sublimación y la consolidación de la identidad sexual. Durante la posadolescencia, las tareas más importantes son la jerarquización de intereses y valores y la consolidación de una posición sexual irreversible. El efecto en la psicoterapia de los adolescentes. El efecto es un fenómeno que se presenta en los adolescentes en compañía de todas manifestaciones, tanto verbales como no verbales. El lenguaje no verbal es aquel que se manifiesta a través de la actitud corporal, gestos, movimientos, del tono de voz, al lenguaje verbal de su vestimenta, por decir algunos. Dentro de estas manifestaciones se encuentra el lenguaje. Este lenguaje fue clasificado por Coppi en 1972, el cual se clasifica 3, que es el informativo, refiere a ser objetivo y preciso. El mayor uso que se le da a este lenguaje está en la ciencia. El siguiente es el lenguaje directo. Este se caracteriza por expresiones emocionales y subjetivas, como datos concretos y objetivos para manipular. El auditorio es dirigido con una meta o fin personal. Este lenguaje lo usan más en la política. Y el último es el lenguaje expresivo. Este hace referencia a la subjetividad y se expresa a través de las emociones personales y sentimientos. Continuamos con la teoría psicoanalítica de los efectos, la que Rapport en 1977 sintetiza. De esta surgen y se integran 3 componentes, que, como se ve en la primera imagen, son los canales innatos de descarga afectiva y los umbrales de descargas para la catexis impulsiva. De aquí surge el punto 2, como se aprecia en la segunda imagen, que es el uso de estos canales innatos como válvulas para seguridad e indicadores de la atención impulsiva. Y por último, la modificación de estos umbrales mediante impulsos y motivaciones derivadas de que no pudieron ejercitar la acción impulsiva. Y con esto la forma de representación instintiva. Algunos de los efectos del manejo de los adolescentes en la psicoterapia son los siguientes, donde el psicoterapeuta debe estar consciente de que la adolescencia es un proceso de desarrollo mediante el cual sufren afectos transformadores. También deberá el terapeuta estar capacitado para escuchar el lenguaje afectivo y captar el entorno emocional del adolescente, con el propósito de comprender ampliamente sus necesidades y motivaciones viales inconscientes. También tiene que tomar en cuenta que el afecto es la expresión cualitativa de los impulsos. Su conocimiento y comprensión dan significado a todas las manifestaciones del adolescente. El proceso terapéutico del adolescente tiene como meta la sublimación y la expresión genital de los afectos. El adolescente al final del tratamiento deberá entendido
las diferentes etapas del desarrollo, lo que le permitirá alcanzar las metas y propósitos de estas etapas. Ahora pasaremos a hablar de la regresión en la psicoterapia de adolescentes, por lo que es importante primero entender qué es una regresión. Esto se refiere al surgimiento de tendencias pasadas, a menudo son infantiles, durante el transcurso del desarrollo individual del paciente, cuando ya no son utilizadas. La regresión ocupa un lugar importante en los mecanismos defensivos del yo, más por el cómo sucede que el mecanismo en sí. En la terapia psicoanalítica se proporcionan las condiciones que favorecen la aparición de regresiones, por ejemplo el análisis o la angustia. De acuerdo al nivel de angustia, será el nivel de la regresión que ocurra. En la regresión en la terapia con adolescentes hay que tener claro que hay dos. La primera es la que está al servicio del desarrollo, que es un elemento natural, por así decirlo, y la que es como mecanismo defensivo. La primera es una regresión de tipo no defensiva y la cual va a ser vital en el proceso terapéutico con el adolescente, por lo que es importante que el terapeuta logre identificar a qué tipo de regresión es la que está manifestando. Ahora pasaremos a hablar de la resistencia. La resistencia puede entenderse como todas las fuerzas dentro del paciente que se oponen a los procedimientos y al proceso de análisis. Hay muchos tipos de resistencias, que puede ser el silencio, la autodevaloración, el llegar tarde a las sesiones, el no tener dinero, el abandono a las sesiones, la inasistencia, una postura defensiva, el aburrimiento. Y podemos identificarlas de acuerdo a su origen, a su punto de fijación, a los tipos de defensa, a la categoría diagnóstica y con una clasificación más práctica en cuanto al yo. La resistencia en la adolescencia y sus técnicas para el análisis. En la adolescencia las resistencias más comunes es la transferencia y el acting out. Esta, la última, hace referencia a cuando no se puede hablar lo que se siente, pero sí se pueden ejercer acciones acerca de. Se sugieren 4 pasos para análisis de resistencia: la confrontación, la aclaración, interpretación y traslaboración. Es importante que si se va a hacer una confrontación o antes de empezar con estos pasos, primero se atiendan a los mecanismos que causaron la resistencia en primer lugar, porque si no va a volver a surgir, al volver a traer la situación de angustia a una persona que no está preparada para lidiar con ella. Por último, hablaremos de la transferencia y la contratransferencia. Hay que entender primero que son fenómenos normales en las relaciones humanas, ya que esto nos permite dar un paso cada vez más hacia el dominio del mundo y al final del día se convierte en una compulsión inconsciente hacia la realización. Esta repetición transferencial nos ayuda a ahorrar energía, nos ayuda a aprender las cosas de mejor manera. Por lo que cada relación humana es una situación transferencial y contratransferencial entre un sujeto y un objeto. La transferencia y contratransferencia desde el punto psicoanalítico podemos entender que hay 2 tipos, tanto negativa como positiva, hablando de transferencia. La positiva es cuando los sentimientos que se transfieren son de admiración, son sentimientos positivos, y la negativa vendría siendo, por ejemplo, el odio. La contratransferencia ya es una distorsión inconsciente que se caracteriza por una relación de objeto específico, cuando ya el terapeuta está poniendo sentimientos en el paciente que no son correspondientes a él. Ya en el trabajo con el adolescente, para el análisis de la transferencia se sugieren pasos similares como con otros pacientes: la presentación, esclarecimiento, interpretación y traslaboración de las interpretaciones. Ahora bien, hablando de contratransferencia, se tiene que tener un especial cuidado, ya que en la terapia con adolescentes es más fácil que surja por todas las situaciones que se manejan aquí. Cuando el terapeuta empieza a sentir angustia al atenderlo o emociones de esa índole, es probable que haya una contratransferencia, por lo que se tiene que tener especial cuidado en este tema.